Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga en este día un poquito friento, pero esperando pues que nosotros vivamos siempre en el calor de Dios, en ese calor espiritual. Eh, que ninguna adversidad, hermanos, ninguna eh, catástrofe, ninguna epidemia, ni nada, hermanos, pueda separarnos del amor de Dios, del amor de Cristo, ni desnudez, ni hambre, ni pestilencia, como dice la palabra. Esperando que se encuentren bien, hermanos, y que no vayamos a aburrirlos, pues el propósito de nosotros los predicadores es siempre enviar el mensaje de Dios para fortaleza de nuestras vidas, esperando que realmente lo sea así, que sea de fortaleza y de que sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes y para nosotros también, porque antes que a ustedes la palabra nos ha llegado a nosotros. Así que hoy en esta mañana yo quiero hacer una pequeña reflexión para que podamos orar en este día, ¿no? Tenemos tantas necesidades, entonces debemos de ocuparnos de ella, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Hoy en esta ocasión quiero hacer la lectura en el libro de Isaías, en el capítulo 43. Solamente quiero leer 2 versículos y meditamos un momento en ello. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendito sea Dios por esta preciosa y bendecida palabra hoy en esta mañana, hermanos. Realmente quisiera que meditáramos un poco en las palabras, ¿verdad?, que encontramos en este pasaje bíblico de Isaías. Y quiero comenzar, hermanos, diciéndoles que esas palabras van directamente para aquel hombre que creo que todos recordamos su historia, aquel hombre llamado Jacob. Y por si a alguien quizás se le ha olvidado, eh, Jacob es hijo de Isaac y de Rebeca. Jacob es aquel niño que nació tomando el calcañal de su hermano Esaú. Es el que compró, muchos dicen que usurpó, pero realmente él ofreció, pues fue Esaú el que prácticamente vendió algo valioso como la primogenitura eh, por una cosa pequeña, digamos, o sin valor, pero pues pongamos que fue un negocio el que ellos hicieron, hermano, realmente, en el cual lógicamente Esaú salió perdiendo, ¿verdad? Entonces, pero es para ubicarlos entonces en la historia. Entonces vemos, hermano, cómo Dios se dirige, hermano, hacia este varón, hermano, Jacob, quien va a ser el padre, hermano, de los 12 patriarcas, ¿verdad? De donde realmente podemos decir las entrañas, quizás de donde sale lo que ahora conocemos como la nación o el pueblo de Israel. Entonces encontramos algunas palabras, quizás 4 cosas que yo quisiera que nosotros meditáramos de que son para mí de mucha bendición y que podamos aplicarla también, como siempre, a nuestra vida, ya que si no aplicamos la palabra y solo la leemos y creemos que solamente le habló a Jacob, pues entonces no vamos a ser bendecidos, no vamos a tomar nada para nosotros. Pero la palabra de Dios hay que aplicarla, porque la palabra es para todos, es para usted y es para mí, y ahí encontramos grandes mensajes. Entonces, si comenzamos nosotros a ver las palabras, vamos a encontrar al menos 5 palabras. ¿Y cuáles son? Primero es que Dios le dice a Jacob que él es su creador, fíjese bien. Segundo, Dios le dice que él es su formador, fíjese, su creador. Segundo, que fue su formador. Le dice que él lo redimió. Le dice que él le puso nombre
y luego le dice, mío eres tú. En otras palabras, tú eres mi propiedad. Entonces, hermanos, si comenzamos a hablar de las primeras cosas y decimos que Dios está dando instrucciones, pero al momento de dar instrucciones, Dios se detiene un momento a decirle quién es Él, a recordarle quién es Él y qué ha hecho Él en su vida, o qué ha hecho Él para que Jacob sea lo que es, para que Israel, si hablamos de la nación, sea lo que es. Entonces, qué importante es que Dios nos recuerde quién es Él para nosotros. Y esto creo que es de mucha importancia, porque cuando nosotros sabemos quién es Él para nosotros, entonces nosotros asumimos un espíritu de humildad, de sencillez, de obediencia, de amor y reverencia hacia ese Dios todopoderoso. Es importante que no olvidemos quién es Dios para nosotros. Entonces le dice en el primer versículo, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, creador tuyo. Fíjese bien, yo quisiera que hiciéramos una diferencia, ya que más abajo vamos a hablar donde también le dice que es su formador, y le dice creador tuyo y formador tuyo. Realmente el ser creador, hermanos, es distinto a ser formador. O si lo vemos desde este punto de vista, crear es una cosa y formar es otra. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, aún valga la redundancia, en la creación misma, nosotros vemos tres cosas que se dan. Primero, debemos de tener en mente que se da lo que es crear, lo que es formar y lo que es soplar. Entonces, cuando hablamos de crear, hablamos de hacer algo de la nada. Es hacer algo de lo que no existe, y eso solamente lo puede hacer Dios. Más formar, la formación, también la podemos hacer nosotros como padres en nuestros hijos. Nosotros como pastores en el pueblo, en el rebaño de Dios, podemos formar a las personas a través de la palabra de Dios, con principios espirituales, con valores morales. Entonces, nosotros podemos formar, mas no podemos crear, y nosotros a veces nos equivocamos, decimos nosotros, voy a crear tal cosa, pero realmente nosotros lo que hacemos es formar algo de lo ya creado. Entonces, por eso es que Dios crea los cielos y la tierra a través de su palabra. Dios dice, háganse las cosas de lo que no existe, y esa es creación. Entonces, por eso Dios le dice a Jacob, yo soy tu creador. Es más, Jacob es hijo de Rebeca, y Rebeca es estéril. Jacob mismo es un milagro. Entonces Dios le está recordando que él vive porque la voluntad de Él así lo ha permitido. Le está recordando a Jacob que él es un milagro, que Esaú también es un milagro, porque después de que esta mujer no podía concebir, tuvo gemelos, y ustedes saben bien la historia. Entonces, lo segundo, y que ya lo tocamos los dos puntos porque es necesario aclararlo, Él es el creador de Jacob y ese es el formador de Jacob. Entonces, formar es, valga la redundancia, dar forma a algo que ya existe. Y cuando hablamos de dar forma, yo quisiera que nos enfocáramos un poco en los valores, en los principios espirituales, porque es ahí donde nosotros debemos interesarnos en cuanto a la formación. Y Dios creó, pero también formó, porque el ser humano, desde el principio, Dios los creó con valores, con principios. Por ejemplo, los primeros hombres amaban, respetaban, obedecían, lógicamente, antes de caer, ¿verdad?, en lo que fue la tentación, adoraban, se relacionaban. Entonces, Dios no solo los creó, sino los formó, les enseñó muchas cosas importantes en su vida. Entonces, lamentablemente vino alguien
y ese alguien es Satanás, y Satanás vino no a formar, sino a desaformar, podemos decir, a tratar la manera de quitar todos aquellos principios, aquellos valores por cual el hombre había sido formado, y de formar al hombre mismo. Cuando el hombre cae en desobediencia, en transgresión, entonces el hombre es deformado. Entonces, dice que él también lo redimió, y la palabra redimir es liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Entonces, si nosotros vemos la vida de Jacob, nosotros nos vamos a dar cuenta realmente lo que fue la vida de Jacob. La vida de Jacob fue una vida de sufrimiento, hermanos. Acuérdense que trabajó tanto arduamente por Rebeca, y le dieron a Lea, y tuvo que trabajar 7 años más. Realmente huyó por lo que había hecho con su hermano Esaú. Luego se encuentra con su hermano Esaú, tuvo gran temor a que Esaú, su hermano, se vengara, y realmente ese era el propósito de Esaú, vengarse. Pero Dios no lo permitió, Dios lo guardó, Dios lo libró, porque Dios tenía un propósito para él. Entonces, hermano, Jacob, hermano, algunos dicen que el nombre de Jacob significa usurpador. La verdad es que yo he encontrado que Jacob significa el que sujeta del talón, ¿verdad? Entonces, pero tal vez usurpador por lo que hizo con su hermano. Entonces, pero luego dice Dios que él le puso nombre, y cuando él le puso nombre, hermano, debemos ver que el nombre de Jacob, hermanos, era un nombre que no era agradable. Y en aquel entonces, no sé por qué, pero siempre la gente ponía un nombre, hermanos, que iba muy, pero muy ligada a la personalidad del individuo. Entonces, hermano, Dios le cambia nombre a Jacob y le pone nombre Israel. Acuérdense ustedes cuando Jacob lucha con el ángel, y el ángel tiene que herirle la pierna para que lo suelte, porque ya está amaneciendo. Mas entonces le da la bendición de cambiarle el nombre, y pasa de ser, si usted quiere, un usurpador, pasa de ser aquel que sujetó el talón de su hermano, para pasar a ser el que pelea al lado de Dios. Ya no se llamaba el usurpador, ya no se llamaba el que sujetó el calcañal de su hermano, sino que ahora se llama el que pelea al lado de Dios. Fíjese bien cómo Dios vino a cambiarle el nombre. Y el nombre, vuelvo y digo, va ligado y relacionado con la personalidad del individuo. Entonces yo quiero aplicar esto a la vida de nosotros. Primero, hermano, nosotros somos creador de Él. Segundo, nosotros fuimos deformados por el enemigo, pues el enemigo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero luego viene Cristo a dar vida, y vida en abundancia. Y entonces cuando el Satanás deforma a la creación, Dios viene y comienza nuevamente a formarnos, a enseñarnos esos principios, esos valores espirituales, como es el respeto, el amor, la obediencia, fidelidad, santidad, hermanos, en nuestra vida, la cual nosotros la habíamos perdido. Pues ahora estamos siendo formados, hermanos, por la misericordia, por la bondad de Dios, a través de el Espíritu Santo, iluminándonos a través de su palabra, que es viva y eficaz. Entonces, a nosotros también nos ha cambiado nombre. Y déjeme decirle que después de ser conocidos como hijos de Satanás, porque los que hacen la voluntad de Satanás son hijos de Satanás, pues después de ser reconocidos como hijos de Satanás, ahora somos reconocidos como hijos del Dios Altísimo. Antes éramos, o nos considerábamos hasta nosotros mismos como desgraciados, o sea, sin gracia, sin ningún favor de Dios a nuestra vida. Mas ahora nosotros sabemos que somos llamados y reconocidos como llenos de la gracia de Dios, llenos de los favores de Dios. ¿Qué es lo que usted no ha obtenido? ¿Qué es lo que Dios no le ha dado? ¿Qué es lo que Dios no le puede dar? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de obtener y de ser favorecido? No dice que nosotros no recibimos porque no hemos pedido. Él no nos dice que no nos quiera dar. Es que nosotros nos equivocamos a veces como pedimos. Pero realmente Dios, hermano, Dios nos ha llenado de su gracia, de su favor, de sus regalos, y sobre todo lo más grande que a nosotros nos ha dado,
amados hermanos, es la salvación, algo que tenemos que cuidar, tenemos que valorar, hermanos, como un tesoro invaluable en nuestras vidas. Por eso nosotros somos objetos, utensilios de barro sin valor, pero algo nos da un valor grande, y es, hermanos, esa joya que tenemos nosotros dentro. Amén. Después de ser algo sin valor, sin ser apreciado, ahora somos algo grato para el Señor. Y puedo seguirle diciendo qué éramos y qué es lo que ahora somos, hermanos. Entonces, luego, hermanos, y quizás con lo último, porque es una reflexión que quiero hacer en esta mañana, le dice Dios a Jacob: mío eres tú, mío eres tú. En otras palabras, le dice a Jacob: tú eres de mi propiedad, tú eres mi súbdito y yo soy tu amo, tú eres mi sirviente y yo soy tu rey, yo soy tu Señor, yo soy tu proveedor. Entonces, si es de su propiedad, Él es entonces, estoy hablando de Dios, Él es entonces el responsable de su cuidado. Y si lo aplicamos a nuestra vida, si Él es nuestro amo, nuestro Señor, si nosotros somos, en otras palabras, de su propiedad, entonces Él es el responsable de cuidarnos y de darnos todo lo que necesitamos. Ahora la pregunta es, ¿ha hecho eso Dios? Claro que sí. Eso y mucho más. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos bendice, Él nos da todo lo que nosotros tenemos: la salud, la vida, el trabajo, la facultad de moverlos, ¿sí? La fuerza a través del alimento como un combustible de este cuerpo. La palabra de Dios para alimentar el espíritu como un combustible del alma. Es Dios quien la da, claro que Dios la da. Entonces, y dice la palabra, si Dios tiene cuidado de los pajaritos que no cegan, dice, pero siempre comen, se alimentan y no andan desnudos, tienen su plumaje. Estoy parafraseando, hermanos. Entonces, ¿cuánto más cuidado no tendrá Dios para con nosotros? Entonces, nosotros somos de su propiedad. Él dice: mía eres tú, te dice a ti, hermano. A nosotros, hermanos, dice: míos son ustedes. Míos, yo los creé y yo los formé, yo les di un nombre. Son míos. Y si somos de Él, estamos en el hueco de su mano. Y si estamos en el hueco de su mano, ¿quién nos arrebatará? Dice su palabra. ¿Quién nos podrá separar? Nadie. Esto denota, hermanos, esto nos inspira confianza. Esto, hermanos, nos debe de motivar a seguir adelante, a luchar, a estar dispuesto. Y sobre todo a estar dispuesto, como dice Romanos 12:1, dice: os ruego, amados hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, dice, tu culto racional. Eso debe de inspirarnos, hermanos, a esforzarnos, a estar dispuestos a entregarnos a Dios, como dice la palabra, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, y cuando dice mío eres tú, dice en el versículo 2 lo que ya leímos, y dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Algo que quiero que entendamos, porque voy descendiendo, voy terminando. Algo que quiero que comprendamos, que nos quede bien claro, hermano. Que el hecho que Dios nos creó, que el hecho que Dios nos formó, que el hecho que Dios nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre bendita, el hecho de que Él nos ha dado un nombre, el hecho de que Él nos ha hecho de su propiedad, hermanos, aquí en ninguna parte Dios está diciendo que nosotros no vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida. El hecho que Él tiene cuidado de nosotros, el hecho que Él nos da todo lo que necesitamos y que nada nos ha hecho falta. Esto, hermanos, no está significando aquí que nosotros no vamos a pasar por momentos difíciles, por crisis en nuestras vidas. Déjeme decirle, hermano,
que dice la palabra, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Esto denota acompañamiento en la crisis que nosotros podamos llegar a tener. Nunca nos dice la palabra, no pasarán por agua. Al contrario, dice, cuando pases por las aguas. Me imagino, hermanos, que Dios está recordando el hecho de cuando hizo pasar a Israel por el Mar Rojo, que abrió las aguas, hermano. Cuando Israel pasó en medio de las aguas, hermano, me imagino que iba completamente temeroso, mirando, hermanos, las paredes de las aguas que se habían levantado a la derecha y las paredes de las aguas levantadas al lado izquierdo. Realmente, hermanos, estaba recordando al pueblo de Dios las maravillas que Él había hecho con ellos y cómo los había hecho pasar en seco en medio de aquel mar. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, si mal no recuerdo, en Mateos 11:29, porque 11:28 dice, venid a mí los que están trabajados y cansados y yo haré descansar. Pero el 29 dice, tomad mi yugo. Si mal no recuerdo, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué lindo. Tomad mi yugo. Eso denota, hermanos, carga. Eso denota de que vamos a pasar alguna dificultad, pero que Dios estará siempre con nosotros. Entonces, luego dice, así por los ríos no te anegarás. En otras palabras dice, pasarás por dificultades, pero no dejaré que perezca. Puede ser que estés en un momento que te estás anegando, que te estás ahogando, pero no vas a morir, no vas a fallecer. Él estará ahí pendiente para auxiliarte, pues Él dice que es nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio, dice en los momentos de tribulación. Entonces, cuando pasemos por los ríos, hermano, mire, yo pensando en esto y meditando, digo, ¿por qué Dios menciona ríos? ¿Por qué no mencionó solamente las aguas? Porque quizás estaba hablando de las aguas como de la mar, como de un lago, pero luego menciona, hermanos, los ríos, porque los ríos son más impetuosos, los ríos son como más fuertes, como hermanos, los ríos arrastran tantas cosas. Entonces los ríos tienen algo que nosotros le llamamos repuntes, hermanos, que son tan peligrosos. Entonces, pero Él dice, hermano, que no nos dejará ahogarnos, que Él no nos dejará que nosotros fallezcamos, hermanos, en estos ríos. Entonces Él nos va a guardar. En otras palabras, Él no va a dejar que esos hermanos, esas piedras que traen las crecientes, hermanos, puedan dañarlos y puedan hacernos desmayar. Y a estas piedras y estos árboles y estos troncos que las corrientes de los ríos arrancan, hermanos, y que van en esas crecientes, yo quiero atribuirlo y a ponerle, hermanos, como aquellas piedras, aquellas maleza que trae el río. Yo quiero aplicarle quizás a los chambres, a la habladuría de las gentes para con nosotros, hermano, para hacernos desmayar. Las noticias negativas, hermano. Yo estaba viendo unas noticias por ahí que no tengo tiempo de comentárselas, pero completamente, hermano, absurdas, erradas y negativas acerca de nuestra fe y nuestra creencia. Pero todas esas piedras que traen esos ríos, hermano, los cuales a veces nos alcanzan, hermano, es cierto que vendrán cargados de todo eso, pero Dios no permitirá que esto nos haga daño, hermano. Entonces, aquellos ríos que traen los repuntes, hermano, algo que quiero aplicarlo a las noticias falsas, a las doctrinas falsas, hermano, a los malos predicadores, a los malos enseñadores, esos repuntes de esos ríos que traen, hermano, cosas nuevas, innovando, hermano, cambiando, transformando el evangelio. Dios, hermanos, no dejará que nosotros seamos confundidos. Y cuando pases por el fuego, dice la palabra de Dios, cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Cuando pases por el fuego, óigame bien, está
confirmando que vamos a pasar por el fuego. Hermanos, y es que nosotros seremos probados como el oro fino, hermanos. Entonces significa, hermanos, que es necesario que nosotros seamos pasados por fuego. Fuego significa prueba, significa crisis, significa conflicto, hermanos. Y no es que Dios tiente al hombre, pues la palabra dice que Él no tienta a nadie, sino, hermanos, que Dios permite que lleguen muchas cosas a nuestras vidas, porque el sufrimiento, hermanos, es la herramienta que Dios utiliza para formarnos, para irnos puliendo. El sufrimiento, hermanos, es la herramienta que Dios utiliza para formarnos en carácter santo. Solo que nosotros debemos, hermanos, entender, hermanos, encontrar la razón por la cual Dios ha permitido que nosotros pasemos por esa prueba, esa enfermedad, ese sufrimiento, ese conflicto en nuestros hogares, en las iglesias. Debemos de buscar la sabiduría de Dios y no preguntarle, como dije yo anteriormente, ¿por qué a mí? Porque esa es la pregunta que más suena en nuestros labios. Sino, en vez de preguntar ¿por qué a mí?, mejor preguntarle ¿para qué ha venido esta prueba a mi vida? ¿Qué quieres hacer de mí? ¿Qué quieres que yo deje? ¿Cuál es la actitud que no te ha gustado en mí o que no te gusta en mí? ¿Cómo puedo cambiarla? Señor, con tu ayuda yo lo puedo lograr. Muéstrame, ilumíname, Señor, mi mente, transforma los lomos de mi entendimiento para poder comprender y para que al comprender tu propósito en las pruebas pueda, hermanos, caminar de una manera correcta y no cruzada en cuanto a tu voluntad. Entender por qué tú has traído esto a mi vida me va a ayudar a no caminar de una manera cruzada en cuanto a tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios. Yo sé que tú has sido nuestro creador. Yo sé que tú nos estás todavía formando. Yo sé que tú nos has redimido a través de tu Hijo, Padre eterno, por medio de tu Hijo, Jesucristo, allá en la cruz, donde derramó su sangre para comprarlos, porque nos compró con precio. Yo sé que tú nos has dado un nombre. Ahora somos conocidos de una forma distinta. Yo sé que somos tuyos. Oro en esta mañana para que podamos entender esto y podamos buscar siempre la voluntad de Dios y el por qué a veces nosotros podamos estar pasando algunas cosas. Cuando nosotros pasamos enfermedades, tribulaciones, angustia, hermano, por favor no piense que es porque usted es malo, porque usted se equivocó, porque no podemos generalizar de esa manera. Muchas veces Dios permite que lleguen cosas a nuestra vida porque Él quiere trabajar con nosotros y Él quiere moldear algunos caracteres en nosotros que no son agradables. Eso es cierto, hermano. Pero hay que buscar la razón solamente la sabe Dios y la sabe usted. Yo no puedo criticar ni juzgar a nadie. Simplemente le digo, aprendamos. A mí me ha tocado muchas veces preguntarle a Dios, ¿qué me estás enseñando, Dios, a través de este padecer, de este sufrimiento o esta angustia que estoy pasando? Muéstrame. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres formar en mi vida? ¿Qué quieres arrancar? ¿Qué quieres quitar? ¿Qué quieres limpiar de mi corazón, de mi mente? Entonces es necesario saber eso. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Padre eterno. Bendito Dios por permitirnos, oh Dios, transmitir este pequeño mensaje hoy en esta tarde o mañana, Señor, que lo van a escuchar nuestros hermanos. Quiero pedirte por todos y cada uno de ellos. Mi Dios, bendice, Señor, a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, Señor. Aquellas personas que quizás no tienen un abrigo para calentarse. Aquellas personas que han quedado sin casa, Señor, y están bajo la tempestad, Señor, bajo la lluvia. Señor, ayúdanos, oh Dios, para poder ayudar si es posible, Señor. Oh, bendice a aquellos que están enfermos, sánalos, Señor, de una manera especial, mi Dios. Como el caso de mi hermano Carlos, estoy pidiendo de una manera especial que lo bendiga, Señor, que lo levantes, oh Dios. Oh, para que te sirva, Señor, para que dé testimonio, Señor, para que los vecinos, Señor, y aquellos que no creen simplemente a la predicación de tu palabra puedan creer, Señor, por los milagros, Señor, que tú haces en la vida de nosotros.
Oh, Señor, ayúdale, Padre Santo, para que si está pasando un momento difícil, Señor, que pueda, Señor, de alguna manera llevar esa carga con paciencia, Señor, llevar esa carga con amor, que en medio del sufrimiento pueda descubrir el amor santo y puro que viene de parte tuya, Señor, y que dice tu palabra, que todo lo que nos pasa a nosotros nos pasa para bien. Padre Santo, ayúdanos a entender. Bendice, Señor, a mis hermanos, cada uno de los que forman parte de la iglesia, el Dios vivo, en la asamblea de Dios. Mis hermanos que están lejos, como los de Oratorio, Señor, los de la Zacualpita, el Cerro, la Puente, Señor, todos los del casco urbano, Señor, los líderes, Padre Santo, aleluya, diáconos, diaconisas, Padre Santo, líderes de los departamentos, Padre Santo, ovejas, Padre Santo, todo el rebaño sea cubierto con tu mano poderosa y sean benditos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios Todopoderoso, ponemos tu vida a tu cuidado, somos tuyos, te pertenecemos, por lo tanto, pedimos y rogamos que si somos de tu propiedad, que nos cuides, Señor, celosamente, que no nos dejes caer en tentación, ni nos dejes fracasar en este camino espiritual. Bendigo a tus hijos de una manera especial, creyendo que tú has escuchado mi oración, Señor, y que has inclinado tu oído atento, Señor, y que va a haber una respuesta. Pero todo esto lo pido bajo tu voluntad. Me humillo y me someto a tu voluntad, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Yo sé que tú no duermes, sino que tú estás pendiente siempre, bendito Dios, de nuestras vidas. Estás siempre al cuidado de nosotros. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que esta reflexión bíblica llegue a sus vidas, sobre todo a sus corazones, y a poner, hermanos, por obra la palabra del Señor. No solo a oírla, hermano. Así que invito, hermanos, ahí que motivemos a aquellos hermanos que creo que no están oyendo la palabra de Dios. Amén. Cuídese, buen día.